Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los que se estén conectando y viendo esto, a esta transmisión. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, que es el primer discurso que da el Buda Siddhartha Gautama después de alcanzar la iluminación. Un concepto antes de comenzar con la lectura, porque hay mucha terminología que hay que ir aclarando. La palabra Dhamma, esto estuve buscando, dice, es una palabra sánscrita que significa protección. Con la práctica de las enseñanzas de Buda nos protegemos del sufrimiento. O sea, el Dhamma, según el budismo, ¿no? La rueda del Dharma o Dhamma es rueda de la transformación, es un símbolo budista que grafica el camino hacia la iluminación. Corresponde a un elemento que muestra cómo es el orden de las cosas en forma natural sin que intervengan fuerzas externas. Bueno, esa es una posible definición por el nombre del sutta, que es el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Entonces, una breve introducción de Bhikkhu Bodhi dice: este es el primer discurso del Buda ofrecido poco después de su despertar al grupo de 5 monjes con los cuales había compartido antes las prácticas ascéticas en el bosque. El sutta contiene las enseñanzas esenciales de las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero. Al escuchar este sermón, uno de los monjes, de nombre Kondañña, alcanza el primer estado de la iluminación. Entonces estaba Buda, que tenía un grupo de monjes con los cuales hacían sus prácticas ascéticas. Después del despertar, él vuelve, se encuentra con ellos y da este primer discurso. Dice el texto: esto es lo que he oído. En una ocasión, el Sublime estaba residiendo cerca de Benarés, en Isipatana, en el Parque de los Venados. Allí, el Sublime se dirigió al grupo de los 5 monjes. Estos 2 extremos, o monjes, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos 2? Complacencia en los placeres sensuales, esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y adicción a la mortificación, esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos 2 extremos, el Tathagata ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al Nirvana. Acá como comentario, el Tathagata es otra forma de referirse a Buda, que puede traducirse como el que así ha venido o el que así se ha ido también. Y Nirvana o Nirvana es una palabra del sánscrito que hace referencia al estado que puede alcanzarse a través de la meditación y la iluminación espiritual. También significa literalmente apagarse como un fuego y enfriarse aplicado a la mente. Se refiere a extinguir las fiebres de la codicia, el odio y el engaño, las 3 raíces del sufrimiento. Entonces plantea el camino medio, ni la mortificación ni el apego obsesivo a los placeres sensuales. Continúa el texto, dice: ¿cuál, monjes, es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana? Simplemente este octuple noble sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Este, monjes, es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana. Esta, monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esta, monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión se deleita aquí y allí, es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Esta, monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento.
es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberación, no dependencia. Esta, monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente este octuple sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Esta es la noble verdad del sufrimiento. Así, monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad del sufrimiento debe ser completamente comprendida, ha sido completamente comprendida por mí. En el texto original repite muchas veces, porque es un texto que se recitaba, esta frase de así, monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surge la visión, el entendimiento, la sabiduría, la penetración y la luz. Voy a omitir las repeticiones. Lo mismo se refiere acerca del origen del sufrimiento, el cual dice debe ser erradicado y ha sido erradicado, de la cesación del sufrimiento que debe ser realizado y ha sido realizado por Buda. Sobre el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento también, que debe ser desarrollado y ha sido desarrollado. Y luego dice, mientras, monjes, el entendimiento y la visión con respecto a estas 4 nobles verdades, de acuerdo con la realidad, bajo sus 3 modos y 12 aspectos, no fue totalmente puro en mí, no admití al mundo con sus divinidades, maras y brahmas, a la humanidad con sus ascéticos, brahmanes y hombres, que había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación. Cuando el entendimiento y la visión con respecto a estas verdades, de acuerdo con la realidad bajo sus 3 modos y aspectos, fue totalmente puro en mí, entonces admití al mundo con sus divinidades maras y brahmas, a la humanidad con sus ascéticos, brahmanes y hombres, que había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación, y surgió en mí el entendimiento y la visión. Inconmovible es mi liberación. Este es el último nacimiento. Ahora no hay nueva existencia. Esto dijo el sublime. Los 5 monjes se regocijaron con las palabras del sublime. Cuando esta exposición se estaba impartiendo, surgió en el venerable Kondañña la pura e inmaculada visión del Dharma. Todo aquello que está sujeto a surgir está sujeto a un cesar. Cuando el sublime puso en movimiento la rueda de la doctrina, las divinidades terrestres hicieron este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, mara, brahma o ningún ser en el universo. Luego repite en el texto acerca de las divinidades que van recitando y repitiendo esto, distintas divinidades que responden a esta puesta en movimiento, y continúa el texto y dice, y en ese segundo, en ese momento, en ese instante, en esa exclamación, se extendió hasta el mundo de los Brahmas, y los 10.000 universos se estremecieron, se sacudieron y temblaron violentamente. Una espléndida e ilimitada luminosidad, sobrepasando la refulgencia de las divinidades, se manifestó en el mundo. Después, el sublime pronunció esta expresión de alegría. Amigos, Kondañña realmente ha comprendido. Amigos, Kondañña realmente ha comprendido. Y el venerable Kondañña fue llamado Añasi Kondañña. Y el venerable Añasi Kondañña, habiendo visto el Dharma, alcanzado el Dharma, conocido el Dharma y penetrado el Dharma, trascendió la duda, sin incertidumbre, sereno y no dependiendo de otro, en la enseñanza del maestro, se dirigió al sublime. Venerable Señor, yo deseo recibir la ordenación en la presencia del sublime. Deseo recibir la alta ordenación. Venga, monje, dijo el sublime. Bien expuesta está la doctrina. Practique la vida noble para completamente poner fin al sufrimiento. Y esa simplemente fue la ordenación del venerable. Bueno, acá como comentarios interesantes. La ordenación de Kondañña es cuando recibe el entendimiento, lo que le dice el Buda es, bien expuesta está la doctrina, practique la vida noble para poner fin al sufrimiento. Esa es la ordenación, o sea, no necesitaba una ordenación especial más que poner en práctica entonces la doctrina que había sido expuesta por el Buda.
Y este es entonces el primer discurso. Tenía algunos comentarios más respecto de terminología, porque se mencionan maras y brahmas. Desde la perspectiva budista dice, se llama Mara a la ilusión que conforma la realidad en el budismo y que es originada por un estado mental y su personificación como una entidad. Brahma es el deva más elevado del samsara en términos de poder, que según las leyendas y en sutras budistas se considera a sí mismo como el creador del universo. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, el Buda proclama esto para todas las divinidades, tanto las que conforman parte de la ilusión, como los devas, por así decirlo, o estas entidades espirituales que forman parte de la creación del universo. Y bueno, referido a Deva, que significa en el marco del budismo, ¿no? Deva es una entidad usualmente benévola, aunque a veces se traduce como dioses, a diferencia del concepto de Deva en el hinduismo. En el budismo no son tratados o reverenciados como dioses propiamente, o sea, no son reverenciados en el budismo los devas, sí, por ahí más en el hinduismo, pero el Buda, sin embargo, está en permanente contacto con maras, con devas, con rakshas, que son como otras planos o distintos tipos de entidades del mundo espiritual, además de con humanos, él se dirige a todos ellos. Bueno, este es lo que quería compartirles por ahora acerca del primer discurso, acerca de las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero.